A nuestra base bíblica, Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 26 al verso 29. Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 26 al verso 29. Y mientras usted ubica la porción bíblica, usted puede decir dentro de sí: Señor, bendigo tu palabra es buena. Necesito tu palabra y que ella me lleve tu palabra a un crecimiento continuo en el nombre de Jesús de Nazaret. Evangelio según San Marcos capítulo 4 versos 26 al verso 29. ¿Está conmigo? Amén. Y dice la Escritura, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias te damos porque por ella somos edificados. Por ella somos instruidos, Señor, por tu palabra. Y tu palabra nos muestra un camino mejor. Oramos para que la verdad de tu palabra sea una verdad en nosotros. Y que ella encuentre lugar en todo aquel que la oye y en cada corazón para la gloria de tu nombre. Ruego pues que nos bendiga y creemos, Señor, que la actividad de las tinieblas son inoperantes, inactivas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos que esté sobrando y que solamente que haya lugar para el Espíritu Santo. Y todo lo que aborrece tu presencia, huya de este lugar, de cada vida, de cada mente, en el nombre de Jesús. Oramos para que la palabra, Señor, fortalezca, conforte. Tu palabra anime, reavive los corazones para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Él se lo merece. Amén. Bien, edificando en un crecimiento continuo. La Escritura, cuando habla acerca de estos versos del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26 en adelante, la Escritura nos habla de un proceso de crecimiento continuo o edificando nuestras vidas en un crecimiento continuo. El verso 26, cuando nosotros leemos el verso 26, dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre, ¿qué dice? Echa semilla en la tierra. Amén. Podría suponerse, se puede suponer, en este caso de la parábola, no podemos decir, bueno, se supone, pero cuando nosotros leemos en la Escritura, en el verso 27, cuando dice la Escritura: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. La parábola Jesús la cita. Toda parábola en ella contiene una verdad profunda que aplica a nuestro crecimiento en nuestras vidas. Cuando en ese verso 26 algún lector puede decir, bueno, se supone, pero cuando habla la Escritura del ejemplo de la semilla, de la hierba que brota y luego espiga y luego da fruto,
está hablando que la parábola tiene un sentido verdadero. Es un sentido verdadero cuando se habla del grano de trigo o de la semilla del grano de trigo. Así que no es algo que podría suponerse, sino que tiene un sentido verdadero. En el verso 26 nos habla de ese sentido verdadero. En el verso 27, cuando leemos nuevamente el verso 17, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Está hablando de la acción continua de crecimiento de la vida de la palabra de Dios. Colocamos una semilla, Jesús toma una semilla, en este caso el grano de trigo, toma como ejemplo esta semilla. Esta semilla, dice la Escritura, que el que la esparce la semilla. En la semilla, aunque parezca que no tiene un sentido verdadero, pero sí lo tiene, porque la semilla tiene vida, en ella está la vida. Si la semilla no tiene la vida, no puede llevarse a cabo el crecimiento continuo de la vida de la semilla, no se puede. Así que la semilla es y representa la vida en un proceso de crecimiento continuo. Y dice la palabra que la semilla cae, y dice la Escritura que viene como tiene vida, ella brota, es decir, germina. Y luego que germina, sale la espiga. Y luego que sale la espiga, entonces se extienden esas espigas del tallo y vienen entonces los granos, los frutos. Y cuando está maduro, dice la palabra, meten la hoz y luego recogen los frutos, dice la Escritura. Así que es interesante porque también está hablando de los secretos procesos de la naturaleza que no dejan de funcionar por el hecho que ignoremos sus mecanismos. La ciencia y el que cultiva queda perplejo para hablar acerca de los frutos, que tiene un proceso donde primero es una semilla, de allí parte todo, de la semilla. En ella, como estamos diciendo, está la vida, y de ahí parte el proceso de crecimiento. Si el grano o la semilla no tiene vida, no hay proceso o un continuo crecimiento, al menos que tenga la vida la semilla. Y eso es lo que quiere decir el Señor acerca del reino de Dios. Nosotros somos lo que cuando hablamos la palabra de Dios sembramos la semilla. Sembramos la semilla tiene que ver con el reino de Dios. La tierra tiene que ver con el alma del hombre. El Espíritu Santo obra en el corazón cuando la semilla y la tierra, el alma, están listos para recibir esa semilla que va a producir el crecimiento. Estamos hablando de ese verso 27. Este crecimiento secreto y misterioso del reino en el corazón y la vida es el kit de la hermosa parábola. Cuando el hombre ha hecho su parte, el proceso de crecimiento en marcha está más allá del alcance y la comprensión del hombre. Jesús toca la parábola para hablar acerca de que es un misterio, es un secreto, la vida de la semilla. Ella viene, lleva el proceso que brota, germina, la espiga, los granos y después los frutos. Y habla acerca de ese secreto, de ese misterio de la semilla. Y que así es el reino de Dios obrando en la vida y en los corazones de todo aquel que oye y acepta y recibe la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué estamos hablando de un crecimiento continuo? Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un crecimiento continuo.
en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios, un crecimiento continuo. No hay crecimiento en un sentido hasta aquí llegó. El crecimiento es continuo, porque si usted se detiene a pensar, cuando ya el fruto está maduro, entonces ya ella funciona la vida en sí misma cuando está maduro. Y cuando está maduro se toma y se sigue usando ese fruto que ya está maduro, se toma y se sigue cultivando y sembrando y sigue haciendo y llevando a cabo el proceso de crecimiento. No hay un proceso de crecimiento como la vida de la semilla. No tiene techo, no tiene límite. Fuimos llamados a crecer sin techo y sin límite, a seguir creciendo y creciendo. Si estamos maduros, entonces ya por sí mismo nosotros empezamos a seguir sembrando la palabra de Dios y haciendo posible que las cosas se den. Bien, llegamos a un punto importante. La semilla es la verdad de Dios, o la verdad del reino de Dios. La tierra es el alma del hombre y ella tiene que estar preparada. La semilla ya está preparada. El alma y el corazón del hombre tiene que estar preparada para el proceso de crecimiento. Y esa es la pregunta: ¿cómo sé yo que mi alma y mi corazón está preparado para llevar un crecimiento continuo en Dios? Vaya a San Juan capítulo 12 y veamos ese proceso y descubramos y tengamos respuesta en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. ¿Está conmigo? Cuando estamos hablando, yo dije San Juan capítulo 12, pero estamos hablando del texto de cuando el grano de trigo llega a tierra y muere. Y dice la palabra que si no muere, no puede dar mucho fruto. Y ese es el secreto cuando el alma, el corazón está preparada para recibir la palabra. La semilla llega al corazón, llega el alma, y cuando llega, esa semilla tiene que morir para luego dar fruto. El alma, el corazón está preparado cuando ella se quebranta, porque allí la palabra que muere la semilla está hablando cuando ella se quebranta, ella se quebraja o tiene una frisura la semilla. En un microscopio se puede ver la semilla quebrada, o se puede ver la frisura de una semilla, y cuando ella está quebrantada, en esa frisura, entonces se da el brote o que la semilla germine para tener un proceso de crecimiento continuo. Y eso está hablando la Escritura de que cuando el corazón reconoce a Dios, está de acuerdo con Dios, depende de Dios, sabe que tiene que depender de Dios, entonces el alma es quebrantada. Y es donde después del alma quebrantada es que va a salir de nosotros la obra de Dios y el crecimiento continuo. La gran mujer, el gran hombre que está en usted, él puede salir de usted cuando su vida va a un proceso de ser quebrantado, o una frisura, o tener una vida quebrantada delante de Dios. Si no hay una vida quebrantada delante de Dios, entonces no hay un crecimiento continuo en el creyente. Ese es el secreto cuando la semilla muere. Es la palabra quebrantado. Alguno habla de quebrantado, de volver pedazo, hacer añico, volver polvo, lo que está en nosotros que no encaja en la palabra de Dios para que se lleve a cabo un
crecimiento continuo en nuestras vidas. Esa es una parte muy importante. Nosotros a veces en el crecimiento nos detenemos en el crecimiento, y es algo bastante preocupante, porque cuando nosotros hablamos de ese crecimiento que nosotros necesitamos, a veces podemos mirar nuestras vidas no se desarrollan espiritualmente, no crecen, no dan fruto. ¿Por qué? Porque el secreto está que la semilla representando el corazón del hombre sea quebrantado para llevar un crecimiento continuo. Ahora, nosotros hablamos de San Juan 12, ¿verdad que sí? Hablamos de San Juan 12. 12:24. 23 en adelante dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dice la Escritura. Amén. Obviamente Jesús hablaba de él como la palabra de Dios, como la semilla. Y él estaba diciendo: es necesario que yo, como la palabra y la semilla, muera. ¿Para qué? Para luego vengan los frutos. Usted y yo somos los frutos de esa muerte, de ese proceso en la vida de nuestro Señor. Pero aplicado a nosotros, está hablando que nuestras vidas deben ser quebrantadas. El quebrantamiento puede ser voluntario. Usted se quebranta delante del Señor. O el quebrantamiento puede venir por muchas cosas que pasan en su vida, que quebrantan su corazón. El quebrantamiento puede venir por sucesos que golpean tu vida. Puede venir el quebrantamiento. Nosotros decidimos que si nuestro crecimiento en Dios es voluntario, nos quebrantamos ante Él, lo reconocemos en todos nuestros caminos, reconocemos su palabra, su verdad, y reconocemos que Él vive por la eternidad y que vive en nuestras vidas. Entonces pasamos un proceso de quebrantamiento. No hay quebrantamiento según el proceso de la semilla, no hay crecimiento continuo. El secreto de la semilla es que ella sea quebrajada para que germine, para que brote, para que tenga espiga y luego se extienda en esa espiga y dé grano y de mucho fruto. Pero el proceso de crecimiento siempre está en la semilla que sea quebrada y que nuestras vidas sean quebrantadas por Dios. Amén. Yo he pasado muchos procesos difíciles y complicados en mi vida, donde quebrantado por los procesos difíciles, he clamado, he llorado delante de Dios. Le he pedido explicación a Dios por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero luego en el camino comienzo a comprender aspectos y cosas en mi vida y es donde digo, era necesario que pasara por ese proceso. Si alguno de nosotros está pasando por un proceso difícil, cualquiera que sea, no lo veas a mal. Está llevándote Dios a un proceso de quebrantamiento, porque sabe Dios que si aceptas y crees en ese proceso de ser quebrantado por Dios, entonces vas a dar mucho fruto en tu vida. Amén. Y eso es importante. Todos pasamos por esos procesos difíciles en la vida, por esos procesos que quebrantan nuestro corazón, nuestra alma. Todos pasamos por esos procesos. Pero cada proceso es para tener un crecimiento continuo en nuestras vidas. La semilla tiene que morir. En relación a Jesús y en relación a nosotros, tenemos que morir. Hay aspectos en nuestra vida que no han muerto.
Esas áreas o esos aspectos en la vida que no han sido quebrantados, que no han muerto, esas áreas de nuestra vida no va a dar fruto. Una mujer que le predicamos la palabra de Dios, y esta mujer en su práctica de brujería y hechicería, hacía brujería y hechicería al pastor Luis Chacón y a los que íbamos a predicar la palabra de Dios. Y allí, sembrando la palabra de Dios a ella y a su familia, Dios hizo algo extraordinario. Dio fruto, quebrantó a esta mujer un proceso. Y luego que quebranta una mujer todo proceso, ella entiende, la brujería, el espiritismo, no ha hecho nada por mí. Aquí voy a buscar de Dios, y comienza ya a buscar del Señor. Pero luego que comienza a buscar del Señor, ella se detiene. Y se detiene por las áreas de su vida que ella no había cambiado. Se detuvo el crecimiento. La voluntad de Dios es que usted tenga un crecimiento continuo, que nada detenga el crecimiento de Dios. Es la voluntad de Dios. La única manera que se detenga el crecimiento de Dios es por áreas de nuestras vidas que no han sido quebrantadas, para que esa área de nuestra vida den fruto en Dios. Necesita ser quebrantadas. Y qué bueno que ese quebrantamiento sea voluntario. Usted diga voluntariamente, yo voy a un proceso de quebrantamiento. Voluntario. No tenga Dios que hacer cosas. Porque cuando Dios lleva a cabo el quebrantamiento y no es un proceso voluntario, es más doloroso que un proceso voluntario. El crecimiento es continuo, y como la semilla, como estamos hablando, la semilla debe ser quebrantada para que venga luego, germine y lleve su crecimiento continuo. Igualito nuestras vidas necesitan ser quebrantadas, porque Dios quiere llevarnos a un crecimiento continuo. Un crecimiento continuo. No hay límite, techo para el crecimiento que Dios quiere hacer en nuestra vida. No lo hay. ¿Cuál es el secreto de la semilla? Ser quebrada. ¿Cuál es el secreto de que nosotros tengamos un crecimiento continuo? Ser quebrantados. Y lo mejor de esto es voluntariamente. Nos quebrantamos voluntariamente. Dios, tú eres todo para mí. Te estás quebrantando voluntariamente. Te levantas temprano y te pones en las manos de Dios constantemente. Señor, yo te necesito. Sin ti nada soy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Escritura. Y está hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, no pobres de condición, sino pobreza de reconocer a Dios en su vida, en todos sus caminos. Eso te lleva a un quebrantamiento delante de Dios. Amén. David, el rey, fue quebrantado muchas veces. Unos fueron quebrantamientos voluntarios y otros fueron que Dios lo quebrantó. Y si usted detalla la vida del rey David, cuando sus quebrantamientos fueron por la intervención de la mano de Dios, ¿cuánto no sufrió David? Pero cuando los quebrantamientos fueron voluntarios, ¿cómo Dios levantó a David? Nos conviene a nosotros un quebrantamiento voluntario. Quebrántate delante de Dios voluntariamente. No queremos orar, ora. No quieres doblar tus rodillas, dobla tus rodillas. No quieres pararte muy temprano, levántate muy temprano. Pero reconoce a Dios, porque Dios va a hacer el crecimiento continuo que necesita hasta que dé frutos en sí mismo en tu vida, hasta que llegue hasta la madurez. El crecimiento continuo tiene un propósito, llevarnos a la madurez. ¿Para qué? Para dar fruto por sí mismo. No tiene que ver la calidad de la tierra, no tiene que ver el clima,
o no tiene que ver la manera del cultivo. La semilla tiene la vida. Amén. En usted está la vida, pero para que esa vida salga de usted necesita el quebrantamiento. Para que esa vida que está en usted, esa vida que Dios colocó en usted, salga de usted. ¿Y de qué? Mucho fruto. Amén. Y es donde nosotros pasamos por alto esos secretos de la vida. El ser quebrantado. El quebrantamiento es un tema bastante extenso. No queremos hacerlo extenso, sino un pensamiento reflexivo. Pero es imperativo que nosotros voluntariamente vamos a un proceso de quebrantamiento. Lo hacemos voluntariamente. La palabra de Dios dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Algunos que especulan en la Escritura, algo de cierto tienen cuando hacen una especulación y dice, hay que dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. En todo dicen. Dicen lo que, pero hay algo de cierto en ello, porque debemos dar gracias a Dios, ¿qué? En todo. No te da un sentido escritural cuando dice que demos gracias a Dios en todo. No te dice un sentido escritural que tiene que ver ese dar gracias a Dios en todo, en todo. No tiene que ver eso con un quebrantamiento voluntario de nuestras vidas. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura. Amén. Cuando pasé por un proceso difícil, en mis inicios, comienzo, me era difícil decir, Señor, gracias por esto que estoy viviendo. Me era difícil hacerlo. Pero cuando aprendemos el proceso y el crecimiento continuo del quebrantamiento, por lo que nos pase, Señor, te doy gracias por esta situación que estoy viviendo. Gracias te doy, Señor. Una de las cosas donde pasó nuestro Señor Jesús relacionado al quebrantamiento, Jesús llega a Betania. Allí llega a ese lugar. Y cuando llega a ese lugar, se llega María, llega Marta, María, le hablan de Lázaro. Lázaro estaba muerto. Y una de las cosas, dice la palabra, que Jesús lloró al ver a la familia quebrantado sus corazones por la pérdida o por la muerte de Lázaro. Dice la Escritura que Jesús, conmovido en su espíritu, fue y dijo, ¿dónde le pusiste? Y lo llevan allá, donde le colocaron, muerto ya de 4 días. Y lo primero que él dice en la Escritura muestra así: Padre, te doy gracias, porque siempre me oyes. ¿Cómo nuestro Señor llevaba una vida quebrantada? Y después que dijo eso, Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el poder de Dios le resucita, le levanta, y entonces se presenta vivo Lázaro. Qué gran testimonio, qué gran poder de Dios. Pero nosotros queremos un testimonio y un gran poder de Dios. Eso es posible cuando tenemos una vida quebrantada delante de Dios. Amén. Y podemos hablar de muchos ejemplos de la vida quebrantada de la Biblia y de personas como vieron la gloria de Dios en un momento de quebrantamiento. Y ellos después dicen, Dios es fiel, Dios es bueno, no hay nadie como Dios. Dios es perfecto, dicen algunos, debido a un proceso de quebrantamiento. Amén. En el quebrantamiento, no le tengan miedo ni te quejes del quebrantamiento.
Dios, detrás de ello vienen los frutos que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. No te quejes. Amén. Cuando me quejaba, dejaba de orar, seguía molesto. Porque cuando uno ora a Dios quejándose y termina la oración, seguía molesto e incómodo porque Él no responde. Tenía una molestia, pero cuando daba gracias a Dios, reconociendo el quebrantamiento, un corazón quebrantado delante de Él, no despreciará Dios jamás un corazón contrito y humillado delante de Él, haciendo sentido a un corazón quebrantado, a una vida quebrantada delante de Él. Amén. Amén. La mujer sirofenicia se llegó al Señor y Jesús iba allí de camino y la mujer le interrumpe y los discípulos, ya es de noche, ese maestro está cansado, déjalo. Y la mujer fue importuna. Jesús vino a predicar la palabra de Dios a la nación de Israel. Y esta mujer era sirofenicia, no era de nacionalidad israelita. Y Jesús, cuando esta mujer insistió tanto, Jesús la atendió. Y se postra ante él. Tengo a mi hija que está mal, está atormentada por espíritus, pero llegó quebrantada. No es bueno darle las perlas a los perros, le dijo. Ni el pan de los hijos a los perros. Y la mujer inteligentemente quebrantada, sí, yo sé que es así, pero también sé que de la migaja que caen de la mesa comen los perrillos. Qué quebrantamiento esta mujer. El Señor, a ver el quebrantamiento de esta mujer y una confesión producida por quebrantamiento, Jesús le dice, no, que va, no hay tanta fe como esta mujer. Le dijo, vete, ya mismo te sea hecho. Y cuando fue en esa misma hora, dice la Biblia, la hija fue libre. ¿Por qué? Porque todo proceso de quebrantamiento, detrás de él viene una bendición gloriosa, una bendición poderosa. Quizá alguno de nosotros está pasando por un quebrantamiento y se está quejando, no da gracia. Por favor, hermano, hermana, es un proceso de que estoy seguro que muchos frutos van a venir de parte de Dios para ti. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Importante es el quebrantamiento delante de Él. Que yo me quebrante en mi corazón delante de Él. Amén. Cuando aprendí el secreto de ser quebrantado, le he dicho a usted que soy un pastor que lloro mucho. Lloro por cualquier cosa, pero no porque sea melancólico, sino lloro es porque me quebranto delante de Él. Es decir, Señor, te doy la alabanza a ti, yo empiezo a llorar, me quebranto delante de Él. Y cada quebrantamiento, cada lloro, cada lágrima, la recojo con alegría. Amén. Así dice la Escritura. Estás siendo quebrantado, quebrantada, vas a recoger. Si sembraste con lágrimas, vas a recoger con alegría. Amén. En estos años de la vida ministerial, de la vida pastoral, unos quebrantamientos los aprendimos porque Él nos metió en el asunto. Es decir, Dios a veces tiene un propósito con nosotros y nosotros cerramos nuestro corazón a ese propósito. Y Dios dice, tengo un propósito contigo y estás cerrando tu corazón. Te voy a quebrantar para que abras tu corazón y para que estés delante de mí quebrantado. ¿Cuál prefiere usted?
el voluntario. Cuando es voluntario, el crecimiento es continuo. Y usted edifica un crecimiento continuo a través del quebrantamiento. Amén. Si es cierto que dice la Escritura en Filipenses que recibió un nombre, la cual es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿cuál fue el quebrantamiento? Que siendo Dios, no escatimó o estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Sentido de quebrantamiento, dice, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y hecho semejante a los hombres, fue a la muerte, y muerte de cruz, y fue obediente hasta la muerte. Fue quebrantado totalmente el Señor. ¿Y qué trajo ese quebrantamiento? Lo que dice la Escritura: si el grano de trigo no muere, hablando de él, no da mucho fruto. Él lo sabía. Y cuando es quebrantado el Señor, entonces Dios lo levanta de entre los muertos, lo asciende al lugar de sitial más alto honor que un ser creado por Dios puede ostentar, la diestra del Padre. Y después que le están a la diestra del Padre, le dan todos los honores y le dice: ahora tu nombre es nombre sobre todo nombre. Los 24 ancianos, los seres vivientes y los seres espirituales daban alabanza a él. ¿De dónde la grandeza del Señor? El nombre sobre todo nombre. ¿De dónde que recibe todo honor en los cielos y en la tierra? ¿De dónde? Del quebrantamiento. Gloria a Dios. A lo mejor en el quebrantamiento Dios te quiere levantar para algo. Amén. Y he pasado un proceso hermoso de quebrantamiento. Amén. Solamente los que viven con uno saben. Y solamente los que viven con usted saben su proceso de quebrantamiento. ¿Dónde inicia? El crecimiento continuo, el proceso de crecimiento continuo. ¿Dónde? En el quebrantamiento. Entonces esa palabra que está en tu vida va a comenzar a dar fruto, 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 fruto. Hablaba con un hermano y me dice: hermano, ay pastor, yo me aparté y pasé por cosas difíciles, pero me quebranté y otra vez me siento como antes. Quiero predicar la palabra, quiero ir para los lugares, en todo momento quiero hablar de la palabra de Dios y sembrar la semilla. ¿De dónde vino ese crecimiento? Del quebrantamiento. Amén. ¿Qué les parece si usted está atento y es consciente de su vida? Usted puede ver su vida, si necesita ser quebrantada o si usted necesita quebrantarse delante de él. Si hay áreas en su vida que no dan fruto, que no cambia, y aunque lo intente cambiar no ha podido, es porque el secreto del crecimiento es ser quebrantado, ser quebrajado. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies, por favor? Y disculpe